Para este jueves se espera que el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, anuncie medidas de fondo para solucionar la crisis en Europa. Sin embargo, hay algunos que han sido muy críticos con cómo se está resolviendo en general las crisis internacionales. Uno de ellos es el abogado, máster en inversiones y que está haciendo un doctorado en este momento en la Universidad de Heidelberg, en Alemania, y también es columnista de varios medios, Axel Kaiser. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Podríamos decir que dentro de la economía hay dos grandes corrientes. Una es la corriente keynesiana, que es la que se está aplicando en general en el mundo con las políticas contracíclicas para afrontar tanto la crisis que hubo en Estados Unidos como los coletazos de ella y ahora la crisis europea. Y también está la llamada escuela austríaca, que siguen principalmente a von Hayek y a otros economistas, en que creen que realmente las medidas de fondo no se han tomado, y esa es un poco lo que usted está persiguiendo en este momento y es uno de los grandes promotores acá en Chile. ¿Por qué cree que se ha hecho todo mal para resolver la crisis en Estados Unidos y en Europa? Se ha hecho prácticamente todo mal. Bueno, hay que hacer algunas diferencias entre la crisis europea y la norteamericana. Apartamos por la norteamericana. Lo que existió en Estados Unidos fue una burbuja inmobiliaria gigantesca, una burbuja bursátil también gigantesca, y esta fue generada principalmente por tasas de interés artificialmente bajas. La Reserva Federal, bajo Alan Greenspan, mantuvo las tasas de interés artificialmente bajas, se inyectó excesiva liquidez al sistema, esto deriva en un boom inmobiliario, un boom bursátil. Los economistas del mainstream no lo vieron venir, la mayoría de los austríacos estaban diciendo, aquí hay un boom, esto va a reventar, como ocurrió también en tiempos de los 20, que terminó la Gran Depresión y el crash del año 29. Y en definitiva, lo que se ha hecho es más de lo mismo. Un exceso de expansión crediticia llevó a la crisis que tenemos hoy. Y lo que han hecho los bancos centrales en el mundo es expandir el crédito aún más, de manera de no tener que lidiar con la recesión, que es inevitable después del tiempo de la fiesta, de esta orgía crediticia que tuvimos en Occidente. Esa recesión, dicen los austriacos, con mucha razón, es lo que purga el sistema, es dolorosa, es como la medicina. Tiene mal sabor, pero hay que tragársela. Esa recesión limpia es una posición muy realista, claro. Efectivamente, cuando uno estuvo de fiesta y se fue de borrachera, al día siguiente la resaca hay que pasarla. No saca nada con seguir tomando alcohol para aliviar los efectos, porque después de que los efectos son aliviados, este problema vuelve y vuelve con mayor intensidad. Y el fracaso que han tenido las políticas gubernamentales, no solo los bancos centrales, los gobiernos que han salido a gastar también mucho dinero para combatir la recesión, se debe a eso, a que no se ha reconocido que el problema es un exceso de consumo y un exceso de crédito en el mundo, y que la forma de restaurar la economía y la sanidad de la economía es volver a lo que ya Adam Smith plantea en La riqueza de las naciones, y que es la fuente de la prosperidad, que es el trabajo duro, el ahorro y la inversión. Y eso es lo que nos ha logrado. ¿Y por qué dice que es tan distinto lo que pasa en Europa? En Europa tiene un componente distinto porque la crisis europea es fundamentalmente una crisis de balanza de pagos. Los europeos, cuando introducen el euro, contra las advertencias de muchos economistas que decían que no iba a funcionar, introducen el euro, ponen a diversos países con poderes económicos muy distintos, como Grecia, Alemania, conocemos todos los países que están hoy día en problemas en el sur, en el mismo bote monetario con los alemanes. Lo que esto, en definitiva, genera es una convergencia a las tasas de interés a las cuales se endeudan los países del sur a niveles alemanes. Por ejemplo, Grecia se endeudaba el bono de 10 años a más de un 20% antes de la introducción del euro. Cuando se introduce el euro se empieza a producir esta convergencia y todos llegan a niveles de un 2%. Entonces estos países que en definitiva tuvieron acceso a crédito baratísimo, que principalmente venía del norte, Alemania, que prestó muchos de estos recursos hacia el sur, en lugar de destinarlo a la inversión de infraestructura, etcétera, bueno, los gastaron, los despilfarraron, esa es la verdad, y lo que ocurrió como consecuencia es que estos países se encarecieron dramáticamente, los países del sur, en promedio más de un 30%, los famosos PICs. Entonces lo que tenemos hoy son economías no competitivas en el sur, que viven con un déficit comercial gigantesco, que solo es financiado con crédito, y hoy, después de la crisis financiera que se desata en Estados Unidos, donde los mercados han vuelto a reaccionar, lo que está ocurriendo es que las tasas de interés están volviendo a los niveles preintroducción del euro. Sí, Grecia está al 27% en este Exactamente. momento. Entonces se está volviendo a ajustar la tasa de interés al riesgo real de estos países, que fue desactivado por este constructo de los políticos, que introdujeron además una especie de garantía implícita de que finalmente los países del norte más sólidos no iban a permitir que los países del sur abandonaran el euro. Y eso, los mercados no se equivocaron. Los mercados dijeron, bueno, apostemos a que el euro va a ser rescatado por todos los medios, los políticos no lo van a dejar hundirse, y eso fue lo que hicieron. Ahora, obviamente, están viendo que el sistema no funciona bien,
están tomando aversión al riesgo y las tasas de interés se están volviendo a disparar en los países del sur. ¿Cuál sería entonces la solución bajo esta lógica? La solución bajo esta lógica es restaurar la competitividad de los países del sur, y eso dentro del euro es prácticamente salir. Estos países que están en grandes problemas deben abandonar el euro. Ahora, eso significa para muchos políticos tener que decir que primero pusieron a sus países en uno de los experimentos más caros de la Segunda Guerra Mundial. O sea, esto va a costar mucha plata en Europa. Eso hay que tenerlo muy claro, los alemanes sobre todo. Y en segundo lugar, poner fin a muchas carreras políticas. Y eso es algo que nadie quiere. Está hablando, que puede que tenga razón o no, pero es una cosa netamente económica, ¿no es cierto? Pero aquí no se puede nunca separar tanto lo económico de lo político y lo social. O sea, hay un por qué se creó el euro, hay una cortina de hierro que hubo en Europa, ¿no es cierto? Después, cuando salió Alemania, estaba dividido, Alemania tuvo que volver a reunificarse y darle las garantías al resto de Europa que no iba a suceder lo que sucedió antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay otros factores que tampoco se pueden olvidar, que son los que finalmente llevaron a este experimento llamado euro. No, ninguna duda, no cabe ninguna duda. La pregunta es, al final el euro es un proyecto monetario de integración que se obviamente introdujo en el contexto de un proyecto de integración político, producto de la historia europea que todos conocemos, pero la pregunta es si ese proyecto es sostenible a la luz de las leyes de la economía. Entonces, obviamente hay factores políticos y el problema de la crisis de Europa se debe a que la política, mucho más que los criterios técnicos, han sido los que han llevado adelante este proyecto. Si los políticos europeos hubieran hecho caso, en Alemania hubo más de 120 economistas que enviaron una carta diciendo que el euro no podía funcionar bajo esas condiciones. Si los políticos hubieran hecho caso a lo que los economistas, muchos economistas, no todos, pero algunos al menos, advirtieron, probablemente hoy día no tendríamos la crisis del euro. Los mismos políticos se dieron reglas en el Tratado de Maastricht, por ejemplo, de endeudamiento que rompieron sistemáticamente. El 60% de endeudamiento público, el 3% de déficit fiscal, no lo cumplía prácticamente ningún país. Entonces, ahora, ¿qué cree usted que es definitivamente la solución? ¿Que salgan los países que tienen que salir y continúen euro norte, como le han llamado mucho? Lo que plantean algunos economistas, sobre todo en Alemania, Hans-Olaf Hankel es uno muy famoso que plantea el euro norte, el euro sur, donde Francia no estaría incluida en el euro norte por diversos problemas económicos que tiene Francia. ¿Alemania, Holanda? Alemania, Austria, Holanda, exacto. Finlandia, Austria, Alemania, Holanda. Porque Suecia y Noruega no están. No. Ellos hicieron referéndum y la población atinadamente rechazó el euro, lo que no hicieron ninguno de los otros países que están en el euro, lo cual también es una de las críticas que se hoy día. No hay legitimidad democrática para el proyecto de unión monetaria, es un proyecto de las élites europea. Nunca... Si Alemania finalmente es el que de alguna manera tendría que entrar a rescatar a estos países si es que efectivamente continúa el euro. Sí, ya lo hace. Y tú estás viviendo en este momento en Alemania. Sí. ¿Cuál es la sensación térmica, no a nivel intelectuales y economistas, sino que en general a nivel de la población? Bueno, las encuestas muestran que ha caído dramáticamente el apoyo al euro. Nunca lo hubo desde el principio, pero luego que se introdujo, los alemanes como que aceptaron que era una buena idea, les gustaba esto de ir a turistear y no tener que hacer todo este problema con el cambio, etcétera. Y de alguna manera se identificaron hasta un cierto punto con el proyecto, pero hoy, donde además ellos son los que tienen que pagar las cuentas de todo el resto, ya si uno ve las encuestas, está 50-50, está 50% entre los que rechazan el euro y los que aprueban el euro, y la tendencia en contra del euro está subiendo cada día, con cada día que pasa, porque cada vez, como los políticos no pueden resolver el problema, porque utilizan los mismos medios que lo causaron, entonces la población ya se está agotando. Este jueves se espera que Mario Draghi dé anuncios de solución definitiva, es decir, finalmente que el Banco Central siga imprimiendo, el Banco Central Europeo imprima plata, o siga dando esta liquidez al mercado, etcétera. ¿Qué piensa usted que va a pasar? Lo va a dar, y probablemente el mercado, como ha pasado en 20 ocasiones anteriores en los últimos años, va a reaccionar positivamente. Ya reaccionó positivamente a la luz de las últimas declaraciones. Probablemente va a imprimir dinero también todo lo que pueda. Lo han venido haciendo, tienen más de 200.000 millones de euros en bonos. Y en definitiva no va a resolver el problema de fondo, lo va a postergar, va a patearlo hacia adelante y lo va a empeorar, y en un tiempo más van a tener que salir de nuevo todos los líderes europeos, juntarse por la vez número 22, a anunciar que ahora sí tienen la solución definitiva y no van a resolver el problema. Porque, como digo, es una crisis de balanza de pagos. Mientras los países periféricos estén en la zona euro, este problema no tiene solución. Muy bien, Axel, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias. Más adelante, ojalá podamos también profundizar más sobre los distintos pensamientos de esta escuela austríaca, de la cual encantado, que es una de las que más crece en el mundo hoy día a raíz precisamente de estas crisis. En Estados Unidos, sobre todo, en los hits en Google y todo eso. Así que ojalá tenga un buen futuro. Muy bien, muchas gracias, Axel. Con esta entrevista entonces terminamos este nuevo día en Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir junto a CNN Chile.